Viento. Bueno, habíamos estado entonces en esta etapa en la que empezamos a derivar ya expresiones de una manera más genérica y vamos a seguir con las reglas de derivación, que también se las demostraré a posterior. Estas reglas tienen que ver con, dado una función constante y una constante y una función que sabemos que es derivable, o sea que admite derivada, la función c por f va a ser una función que es derivable y la derivada de c por f la voy a poder escribir como c por la derivada de la f, ¿no? Se da esa propiedad que hace que si yo tengo que derivar el producto de una función por una constante, cuando de esta función sé que es derivable, la derivada de todo eso es la constante por la derivada de la función. Y se terminó. Entonces, por ejemplo, yo podría tener que derivar 3x a la cuarta. Según lo que tengo acá, dice esto va a ser la constante por la derivada de x a la cuarta. Y la derivada de x a la cuarta es 4x al cubo. Al cubo. Bueno, después escribo 12x al cubo. Bueno, así es como funciona, solo es un ejemplo, después podemos ver otros más. Así es como funciona entonces esta regla de la derivada de una función cuando esa función está multiplicada por una constante. ¿Qué pasa si ahora tengo dos funciones, de las cuales sé que las dos son derivables, y tengo la necesidad de calcular la derivada de la suma? Bueno, se puede probar que la derivada de la suma de funciones es la suma de las derivadas. Entonces, cuando yo tenga que derivar la suma de esas dos funciones, basta con derivar a cada una de ellas y hacer la suma de ese cálculo de derivadas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que calcular la derivada de x cuarta más x a la 2 tercios, tengo que derivar eso, digo, según lo que acabo de ver, la derivada no es más que hacer la derivada de x a la cuarta más la derivada de x a la 2 tercios. Y vuelvo a caer en la regla anterior. La derivada de x a la cuarta, que la dijimos recién, es 4x al cubo, más la derivada de x a la 2 tercios. La raíz de 2x. ¿Cómo se diría? 2 tercios por 2 2x. tercios por x a la... Menos 1 tercio menos 1. Que es menos un tercio. 3 elevado a la 5 tercios. No Lo sé, saqué mal. me parece que hay alguien que hizo mal las cuentas. A 2 tercios tiene que restar 1. No te preocupes. Ah, Es bueno, 2 tercios, que era la potencia anterior, menos 1. Ah, era menos 1. No es un tercio. Entonces, claro, en definitiva te termina quedando menos un tercio. Exacto. Muy bien. Sigo. Esta regla, digamos, de la derivada de la suma igual a la suma de las derivadas, me permite derivar no solo una suma de dos funciones. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo que derivar una suma de 3 funciones, de las cuales conozco que las 3 son derivables? Bueno, uno lo que hace es usar astutamente la regla demostrada con anterioridad. Entonces, si yo tengo una suma de 3, necesito pensar en aplicar la regla anterior que me dice que la derivada de una suma de 2 es la suma de las derivadas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Agrupamos dos de ellas al momento de hacer la derivada de la suma de las 3. ¿Qué hacemos? A propósito, agrupamos 2 para pensar que tengo una suma de 2 funciones de las cuales tengo que aplicar la derivada. Acá aplico la regla recién demostrada, bueno, entre paréntesis, no demostramos nada todavía, y digo, bueno, como tengo una suma de dos funciones, la derivada de esa suma de dos funciones va a ser la suma de las derivadas. La derivada de la primera función involucrada más la derivada de la segunda.
Y acá vuelvo a aplicar la regla de recién. Es aplicar esta regla 2 veces. La derivada de esta suma, la suma de las derivadas, y entonces, en definitiva, tengo que la derivada de la suma de las 3 funciones no es más que la suma de las 3 derivadas. ¿Mm? Entonces, ahora voy con eso. De manera general, si yo tengo que hacer F1 más F sub 2 más, y voy a seguir sumando de manera genérica hasta n funciones, derivar la suma de esas n funciones, obviamente va a ser sumar las derivadas de cada una de ellas. Porque es como estar aplicando esto más de una vez, ¿no? La derivada de F1 más la derivada de F2 más la derivada de F3, más la derivada de la última de ellas. Ahí estamos aplicándolo de una manera mucho más general. Y por supuesto se puede derivar una resta. Yo miro el principio y el final, ¿no? La derivada de una resta va a ser la resta de las derivadas, por supuesto preservando el orden en el que aparece la resta. La forma de demostrarlo sin necesidad de aplicar el límite del cociente incremental y no meterme en algo tan formal, es aplicando estas 2 reglas de manera astuta. Ya que tengo estas 2 demostradas, voy a jugar con esas 2. Ustedes saben que hacer una resta no es más que disfrazar una suma. Es como sumar el opuesto de la función que tengo acá. Entonces, en este caso tengo una función más otra función de la cual quiero calcular la derivada. Aplico esta regla. Entonces tengo que es la derivada de la primera más la derivada de la segunda. Y en este segundo término aplico la primera de las reglas que vimos acá. Tengo esta constante que es menos 1, que la saco afuera y calculo la derivada de la función g. Y esto no es más que, en realidad, hacer una resta. O sea que ahora podemos derivar la función multiplicada por una constante, podemos derivar una suma de funciones, de 2 funciones, de 3 funciones, de n funciones, y sabemos derivar restas de funciones. ¿Estamos? Entonces, en particular, antes de pasar a este ejemplo concreto, si yo, por ejemplo, les pido calcular de una función que es lineal, su derivada, ¿la derivada quién es? M. ¿Alguien podría explicar por qué? Con estas reglas, ¿cómo lo podría calcular? Porque h sería una constante, que sería Bien. 0, Bien, y el x estaría elevado a la 1. bien. Y al derivar x, ¿qué te queda? Te quedaría 1 por m y x a la 0, que es. Fantástico. Exactamente, ¿no? Derivar esta expresión sería aplicar la derivada de una suma a la suma de las derivadas, como decías vos. La derivada de la constante es 0, listo. Cuando quiero derivar este término, es una constante por x, entonces aplico esta regla, la primera. Va a ser m, que es la constante, por la derivada de x. Y como x no es más que la función pensada con potencia 1, el 1 pasa a multiplicar adelante y me quedaría x a la 1 menos 1. X a la 0, 1. No van a poner 0. O sea que siempre que tengo una función lineal, la ley de la derivada de la función lineal es una función que es constante y encima esa constante coincide obviamente con la pendiente de la recta que tengo como función original. Teniendo esto, tengo acá. Recordando, voy a poner acá, porque yo de esto después se los voy a bajar y a compartir. Recordar, si tengo f, una función que es lineal, la derivada de f es una función que es constante y constantemente igual a m. La propuesta de este ejercicio tiene que ver con,
Yo les estoy dando la gráfica de una función, ¿no? Una captura del libro, que el libro es el Thomas, que también lo usamos así como referente. No es nuestro libro, pero saco cositas de ahí. Dice, la gráfica de la siguiente figura está formada por segmentos. Dice, ¿en qué puntos de este intervalo, que es el -4, 6, no está definida la derivada? Justifique la respuesta, dice. Pero después lo que quiero, a propósito, es calcular o hacer la gráfica de la derivada. Entonces acá, digo, ¿dónde seguro la función no va a ser derivable? En 0. En 0, 2, en 1 menos 2 y en 4 menos 2. Bien. En cada uno de estos puntos, estoy viendo un punto problemático, un punto anguloso. Ahí la función no va a ser derivable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, desde -4 hasta 0. ¿Cómo tendría que hacer la gráfica de su derivada? Como una constante. ¿Qué constante? M. Va la pendiente de esta recta. De esa recta. ¿Y cuál sería la pendiente? Una recta vertical, ¿sí? No, ¿qué recta? Porque si... ¿Qué recta vertical? No sé, tendría que sacarlo, pero... Yo tengo esta recta, así, ¿no? ¿Qué pendiente tiene? Puede ser un medio. Sí, ¿qué hiciste? Porque supuse que si hubiera sido la misma gráfica desplazada 4 lugares hacia arriba, hubiera quedado en -4, 4. Y como está a la mitad del 2... Pero mira todo el lío que estás haciendo. Perdón, la fórmula de la pendiente es I1 menos I2 entre X1 y X2. No te digo calcular, pero lo supuse viéndolo, digamos. Leandro, no. Todo ese lío que hiciste de subir la 4, de no sé qué, no. Acá Usé la lógica. Bueno, haz una lógica más simple, que es lo que te decía recién tu compañero. Básicamente busco este triángulo rectángulo, a propósito, y digo, la pendiente la voy a poder calcular como el incremento en Y dividido el incremento en X. O sea, lo que nosotros llamaríamos cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Entonces, pensando en esta situación, la pendiente de esta recta es 2 sobre 4, un medio. Entonces, pasando por alto eso, la gráfica de la derivada desde -4 hasta 0, que después vemos si incluimos el -4 no. Bueno, acá dice paréntesis, pero como punto. Bueno, en esta parte la derivada va a ser constantemente igual a un medio. Entonces, la derivada, como ley, va a ser un medio cuando x sea, vamos a ponerle mayor a -4 por las dudas, y menor a 0, porque ahí justo es el punto, acá, esto. Y acá, circulito abierto, porque justamente en 0 la función no es derivable. Desde 0 hasta 1, también la función es lineal, y la derivada, ¿con quién va a coincidir? ¿Cuál sería la pendiente? Negativa es seguro. El incremento en Y dividido el incremento en X. -2. No. F en 1 menos F en 0 sobre 1 menos 0. F en 1 es -2 menos F en 0, como F en 0 es 2,
menos 2 es menos 4 sobre 1, menos 4. ¿Está bien? Que es como pensar en esto dividido esto, pero bueno, con una pendiente negativa, esas otras opciones así raras que uno puede manejar. Entonces, entre 0 y 1, abierto en 0 y abierto en 1, porque justamente son números en los cuales la función es derivable, la derivada vale menos 4. Entonces, 1, 2, 3, acá. Menos 4, hago círculo abierto y hago una línea constante hasta llegar al 1 acá, círculo abierto. Entre 1 y 4, este es el 4. La función lineal, a propósito, en este caso es una función Cero. constante. ¿Cuál es la derivada de una función constante, dijimos? Cero. 0. Entonces acá voy a poner el circulito y ahí estamos. Sobre el eje X, lo hago ahí medio grosero porque si no, no lo veo. Y ahora es 0. Para valores de X mayores que 4 y menores que 6, ¿cuál sería la pendiente? 2. ¿Qué hiciste ahí? 2 menos 2 sobre 6 menos 4. Exactamente. O sea, es como hacer esto sobre esto. Esto mide 4, esto mide 2. Bueno, voy a ir para atrás para sacar ese dibujito. La función en este caso es 2. Entonces, entre 4 y 6, la derivada, vale, abierto acá, cierro, cierro, cierro y lo abro acá, para abierto. Bueno, una función original, si es lineal, de a trozos, de a tramos, su derivada es constantes de a tramos, por supuesto. Y en cada lugar donde la función original tenía un punto anguloso, lo que nos encontramos con el momento de calcular la derivada es que la derivada ahí no va a estar definida. Pasa eso. ¿Mm? Bueno, muy bien, fantástico. Vamos a, ahora voy a volver un poquito para adelante, para atrás. Supongamos que no voy a hacer toda esa cuenta, pero sí vamos a proponer una estrategia. Supongamos que yo me empiezo a encontrar ahora con estas funciones en las que me piden a mí calcular la derivada en algún valor, ¿no? Entonces yo primero lo que voy a tener que hacer es, de la función con la que estoy trabajando, es encontrarle la ley a la derivada y luego evaluarla en el punto que me pidan. ¿Cierto? En este caso, si yo estoy trabajando con la función f, ¿quién va a ser la derivada de f? Menos 2x. Bien, yo lo voy a hacer como muy lento, pero porque es el primer ejercicio. Después ya no se hace más lento. Lo van a hacer súper rápido ustedes mismos. Ya se van a dar cuenta que naturalmente lo van a hacer rápido. Yo tengo que estar haciendo la derivada de esto, ¿no es cierto? Entonces digo, lo primero que puedo hacer es que si tengo que hacer la derivada de una resta, voy a plantear en hacer la resta de las derivadas, por ejemplo. Entonces digo, la derivada de la función constante, 0. Menos la derivada de x al cuadrado, 2x. Conclusión de todo esto, menos 2x. Una vez que tengo la ley, calcular la derivada donde me estén pidiendo es nada, reemplazar la variable por el valor que me están pidiendo acá. La derivada de f en menos 3, yo ya sé que no es más que reemplazar la ley que acabo de encontrar con x igual a menos 3. Entonces me quedará menos 2 por menos 3, 6. Y así con los demás numeritos en los cuales me está pidiendo que calcule la derivada. Esta. Quedó medio feo. Esta. Tengo que calcular la derivada de esta expresión que está acá.
F' ahí, mayúscula. ¿Qué hago? Eh, 2x menos 2 te queda. Primero La tendrías derivada que... completa de x, perdón, derivada de... cuadrado. Yo no sé derivar una expresión como esta hoy. Yo sé derivar x cuadrado. No sé derivar x menos 1 al cuadrado. Tengo que desarrollar el cuadrado. Sí. Muy bien ahí. Es una diferencia No, ¿qué diferencia? de cuadrado. No. Ay, no, tenés razón. Te Es confundí. un binomio al cuadrado. Entonces, bueno, Sí, tenés razón. Sí, tengo razón. Tengo razón. Bueno, x menos 1 al cuadrado más 1. Bueno, si esto lo desarrollo, ¿cómo me queda? X al cuadrado menos 2x más 1. Más 1. Y con este más 1 que tengo acá, me queda más 2. En definitiva, esa es la expresión. Bueno, una vez que encontré esa expresión, digo, a ver, ¿cuál es la derivada de la f? 2x menos 2. Sí, señor. Profe, pregunto. Si yo decía que x menos 1 era a, por ejemplo, y estaba al cuadrado, yo no podía decir que la derivada de eso quedaba 2 por a, y después reemplazaba a por x menos 1 y ahí me quedaba 2x menos 2. Y vas a tener suerte porque cuando esa a de la que vos estás hablando no es x menos 1, es otra cosa, no te va a quedar bien. Ah, ok. Justo por la expresión que sería tu a, la cosa queda bien. Pero si yo ese a te lo cambio por seno de x, no queda bien. No queda bien. Ya lo vas a ver ahora, no hoy, pero la semana que viene. Bueno, tengo que derivar ahora esta. G de t. Me lo voy a llevar a este en otro. El 3. Este de acá. G de t, que es 1 sobre t al cuadrado. Tengo que derivar. ¿Cómo me conviene escribirlo en todo caso? T a la Elevado menos a 2. la menos 2. Bien. Cuando lo escribo así, ahora, ¿quién es G'? Menos 2t a la menos 3. Bien. Si quiero, por ejemplo, después puedo escribirlo así. No es que sea súper necesario, ya con esto me quedo tranquila. ¿Vamos con este? Dice K de Z es 1 menos Z sobre 2Z. Tengo que calcularle la derivada. ¿Qué me conviene hacer? El 2. El 2Z, perdón. ¿No? Pues sí, sacar el 2 de ahí abajo. Claro. Bueno, sacarlo como un medio, adelante. Sí. Bien, ¿y después? Porque me quedaría así. 1 menos Z sobre Z. ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Más términos semejantes o no? No, no. No. ¿Puede ser 0, profe? No, Ahí directo. no. Es cuestión nada más de escribirlo así. Distribuir ese denominador. Y además,
escribirlo como z a la menos 1 menos 1. Pues simplifico las z. Y cuando llego a esta instancia, ahora derivo sin problemas. Porque cuando quiera hacer la derivada, puedo pensar que tengo una constante por una función. Entonces la derivada será la constante por la derivada de esta función. Y la derivada de esta función la hago a partir de hacer la resta de las derivadas. Entonces la derivada de z a la menos 1, ¿quién es? El recíproco de z al cuadrado. Bien, sería menos 1 que baja, la potencia esta que baja a multiplicar adelante, por z a la menos 2, que queda menos 1, menos la derivada de la constante, 0. O sea que si paso un poco en limpio, me quedaría menos 1/2 por z a la menos 2, y si quiero todavía puedo escribirlo así. Este z a la menos 2 lo escribo acá abajo. O sea, hay veces que pasa que la presentación de la función como que tiende a confundir un poco, y es una cuestión algebraica de buscarle la vuelta, de escribirla distinta, y en ese distinto poder aplicar las reglas de derivación que sí conozco. Yo acá veo que tengo una división de expresiones, fantástico, pero esa división la escribo distinta. Y en ese distinto llegué a algo que sí puedo aplicar las reglas de derivación que vimos. Y este, tengo que derivar p de tita, que es raíz de 3 tita. ¿Qué me conviene hacer para derivarla? ¿Es tita a la 1/2? Antes de eso, vos sabés, me parece que falta algo antes. Distribuir la raíz. Sí. Para poder independizarme del numerito que es constante. Entonces me quedaría la raíz cuadrada de 3 por, como decías vos, la raíz de tita, y la raíz de tita sí, ahí me conviene escribirla como tita a la 1/2. Ahora, derivada. ¿Cómo quedaría? Sería Raíz de 3 sobre 2. Sí, porque quedaría el 1/2 que baja por... Tita a la menos 1/2. Exacto. Después ya tiene una cuestión de presentación, si tengo ganas de escribirlo así, raíz de 3 sobre 2 por 1 sobre raíz de tita. Ya esto tiene que ver con una cuestión de presentación. Esta parte es la que tiene que estar bien. Esa parte tiene que estar bien. Bueno, esos son entonces los ejercicios así simples que uno puede realizar. Y ahora me meto de nuevo en el archivo porque hay un ejemplo en el que nos pide lo siguiente. Yo tengo la curva que está escrita de esa manera, y igual a x a la cuarta menos 2x al cuadrado más 2. Y me pregunta, ¿tiene alguna tangente horizontal? O sea, en este caso, alguna recta tangente horizontal. Y si es así, me dice ¿dónde? Si es así, me dice ¿dónde? ¿Qué significa que tengo una recta tangente horizontal, esa curva? Que la derivada sea 0. Bien. O sea, la idea es, si yo tengo una gráfica de la función, por ejemplo, algo así, y algo así, y sigue, digo, por acá pareciera ser que la recta tangente va a ser horizontal, qué sé yo, por acá también parece ser que la recta tangente va a ser horizontal. Y eso quiere decir que esa pendiente es 0. Eso quiere decir que la derivada es 0. ¿No? Entonces, yo antes de hacerlo algebraicamente, que es con cuentitas, les propongo pensar en esta situación. Esta es la gráfica de la función. No es una gráfica simple, no es algo que yo les podría llegar a pedir a ustedes que hagan la gráfica, no.
No sería algo así. Pero digo, bueno, a ver, es No, como no, que... pero una consulta, pero en el supuesto caso, ¿no podés igualar, es decir, y es igual a x a la 2 y hacer ahí la resolvente? ¿Por qué decís que y es igual a x a la Me acuerdo que 2? en ingreso habíamos dado una técnica que cuando teníamos este caso podías decir y es igual a x al cuadrado. No, pará. Eso lo hacías cuando la expresión es bicuadrática como esta, sí, y querías calcularle las raíces. Pero a la expresión que tenés, a mí no me interesa saber dónde esta función vale 0, sino me interesa saber dónde la pendiente de la recta tangente es 0, Ah, ok. la Perfecto. derivada. Puede ser que las tangentes horizontales estén ubicadas en el momento en el que te quede solamente el 2, digamos, en este caso, por ejemplo. O sea, si vos haces 0, te quedaría solamente el 2 y la derivada de 2, ahí sería 0. No sé si me expliqué bien. No, Porque yo vi la ecuación y me di cuenta, apenas la vi, que iba a estar una de las tangentes en 0, 0,2. ¿y por qué? Por eso que no supe explicar. Porque sí, porque tuve una inspiración divina. No, pues si vas aplicando las leyes, digamos, la única que va a dar 0 es en 2. No sé cómo decirlo. Vamos a esperar eso. Porque me parece que vos estás haciendo algo ya con leyes y yo todavía no estoy apuntando a eso. Yo quiero algo más, el principio, que aporte desde lo visual en la geometría. Esta es la gráfica de la función. En esta gráfica, yo podría, mínimo en principio, no sé, hacer una estimación de a dónde yo voy a tener una recta tangente horizontal. En 2 y en 1. ¿Qué es en 2 y en 1? Lo pongo El como punto, punto. el punto en la gráfica, decime Ok. el punto de la gráfica. En 0, 2, Sí. en 1, 1 y en menos 1, 1. Ah, bueno, todo eso no fue cuando me dijiste en 0 y 2. No sé qué quisiste decir con 0 y 2. Ahora está bien. Entonces, digamos, gráficamente uno lo que puede hacer es esto, ¿no? Yo a propósito me voy a ir moviendo con puntos sobre la gráfica de la función en un intervalo que más o menos a mí me interese. Y lo que voy a hacer ahora, a propósito, yo con este deslizador lo que voy a hacer es hacer aparecer un punto que va a ir marcando el punto en la derivada de la función. Se puede hacer con esto con GeoGebra. Este punto es un punto que va a ir marcando para cada valor de x de este punto A, lo que valdría la derivada. Entonces va a ir como haciendo un dibujo de ese valor de la función derivada, que todavía no va a aparecer ahora, va a aparecer. A medida que A se va moviendo, el punto B lo que va marcando es la gráfica en la derivada. La gráfica en la derivada, me quedó medio chiquito el dibujo. Yo sé que si hago esto lo... Ahí, chin, 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 chin. Ese punto B va a ir siendo un punto en la derivada de la función. Y lo que yo quiero es ver dónde la derivada vale 0. Entonces, vos fíjate, Leandro, me decías, en el punto menos 1, 1, 0, 2 y 1, 1 eran puntos en la gráfica de la función azul, que es la gráfica de la función original, donde la derivada va a tener que valer 0. Y evidentemente, si esto no es más que el dibujo de la derivada a partir de este rastro que me está dejando ese punto B, en ese punto menos 1, en 0 y en 1, esa función derivada realmente vale 0. Su gráfica como derivada, corta al eje X en esos puntos. Es más, por supuesto, ustedes saben que yo con el GeoGebra lo que puedo hacer es calcular directamente la ley de la derivada, le pongo F' y la gráfica, fíjense dónde la hace, ¿no? Esta roja
la hace justamente sobre aquellos lugares donde fue dejando el rastro ese punto B. Ahora apenas amplío el rastro y se va. Acá tengo la ley, la gráfica de la derivada. Y evidentemente la derivada vale 0 en -1, en 0 y en 1. ¿No? Que visualmente en la función original lo que nosotros hacíamos era hacer el trazo de la recta tangente y ver dónde quedaba horizontal. Bueno, eso es desde el lugar de la visión geométrica, que no siempre vamos a tener esa oportunidad. Desde el lugar del álgebra, desde el lugar de la parte algebraica de las cuentas, si yo quiero buscar a dónde la curva tiene una recta tangente horizontal, evidentemente lo que voy a pedir es cuando I' es 0. ¿Y cuál es la ley de la derivada? Ya que podemos ir más rápido, me parece. 4x cubo menos 4x. Sí, señora. Entonces yo tengo ahora que trabajar con esta ecuación, que nada tiene que ver con eso que uno de ustedes me decía, bueno, reemplazábamos el x al cuadrado por... No, porque lo que me interesa conocer, las raíces, es de la derivada, no de la función original. Y bueno, por supuesto acá lo que voy a tratar de hacer es factorizar como para poder encontrar las raíces de una manera muy rápida, y una manera de factorizar esto es, por ejemplo, sacando factor común 4x, entonces me queda x cuadrado menos 1, y a la vez, esto lo puedo escribir como, esto sí es una diferencia de cuadrado, como alguien decía en algún momento, donde no era correcto, esto sí es una diferencia de cuadrado, y esto lo puedo escribir como x menos 1 por x más 1. Por lo tanto, la derivada vale 0, cuando x vale 0, cuando x es igual a menos 1, y cuando x es igual a 1. Entonces, cuando a mí me decía si esta curva tiene en algún lugar una recta tangente horizontal, y me decía si era así, ¿a dónde? Tengo que completar con el punto. El punto, cuando x vale 0, es el 0,2. Ya habíamos hecho las cuentas también desde el lugar de GeoGebra. El punto acá lo llamo P1, el punto P2 es el menos 1, 1, y de reemplazar x por 1, el punto que me falta también es el 1, 1. O sea, estos puntos salen igual, por supuesto, mirando el álgebra de la situación. Pero el aporte de la geometría también vale. Eso es lo que quería ver desde los dos lugares, algebraico y geométrico. Estoy mirando qué es lo que quería hacer. Bueno, con esto voy a terminar. Son 10 minutos más y terminamos. La sección 3.1, que se encarga de dar todas esas reglas de derivación, termina con la presentación de la derivada de las funciones exponenciales. Pero va a terminar de una manera no completa, porque no va a poder calcular la derivada de la función exponencial a la x cualquiera. Vamos a encontrar como un primer camino de aproximación en cómo debería ser la derivada de a a la x, pero vamos a poder dar concretamente cuál es la derivada de e a la x. De un a a la x general, no, pero de e a la x sí. Y miren cuál es la idea. Si yo parto entonces de esta función que es la función a la x, y me dicen calcula la derivada, como no tengo ninguna regla para aplicarle a la x, porque acá no es que tengo, como estuvimos viendo recién, x a la n y a eso lo quiero derivar. Acá la x aparece como justamente en el lugar de la potencia. Ya no es esta misma situación. Entonces esta regla que aprendí no se puede aplicar acá. No es como que vale lo mismo. No. No. Esta regla se aplica cuando la base es la variable y cuando el exponente es la constante. Acá la cosa, ustedes saben que cambió. Acá la base es la constante y el exponente es la variable. No es una función de la forma x a la n. Entonces todo eso acá no lo puedo aplicar.
Cuando quiero calcular la derivada, digo, bueno, planteo lo que sé, límite del cociente incremental. Límite cuando h tiende a 0, de f en x más h menos f de x sobre h. Y empiezo. ¿Qué significa hacer f en x más h? Bueno, si la función es esta, f en x más h es a la x más h. Menos f de x, o sea, menos a la x. Díganme ustedes, de este paso a este, ¿qué se hizo? Distribuyeron las potencias, ¿no? Claro, porque como tengo la misma base, es como un volver para atrás en la propiedad que habitualmente la explicamos al revés, ¿no? Habitualmente si nosotros tenemos a la x por a la h, dejamos una sola expresión de a y ponemos las sumas de la potencia. Bueno, acá estamos haciendo como el camino en reversa. Acá tengo a la x más h y lo escribo a propósito como a la x por a la h. ¿Para qué? En este numerador me fijo que a la x y a la x aparece como un factor que es común. Entonces lo sacamos. Y es más, este a la x de h no depende. Por lo tanto, para h, que es la variable que funciona en el límite, este a la x, ¿cómo lo puedo considerar? Como una constante. Perfecto. Y si es una constante, la constante la puedo sacar afuera del límite. Porque esto, o sea, a la x no va a ser una constante. Pero para lo que es el límite, sí. Esta expresión es constante para el límite. Porque lo que es variable para el límite es todo aquello que dependa de h. Y como está multiplicando, lo saco adelante. Entonces la expresión de la derivada me termina quedando así. La derivada de la función exponencial, que es de ahí de donde partimos, es la propia función exponencial por el límite de este cociente incremental. Ahora, este cociente incremental que quedó ahí termina coincidiendo con esto. Fíjense si yo a ustedes les hubiese pedido que me calcularan f' en 0. No f' en x. ¿Qué pasa si yo le hubiese pedido calcular f' en 0? Tendríamos que haber hecho el límite cuando h tiende a 0 de abajo el típico h y abajo, arriba digo, f en 0 más h menos f en 0. Si yo esto lo evalúo en f en 0 más h, es lo mismo que calcular f en h. Entonces me queda a la h. Menos f en 0. ¿Cuánto es f en 0 para la función a la x? 1. 1. Todas las funciones exponenciales justamente pasan por ese punto que es el 0, 1. O sea que este límite, que es tal cual el que está acá, es lo que nosotros llamaríamos f' en 0. O sea, lo reescribo un poco de un modo creo que conveniente para lo que quiero mostrar. La derivada de la función exponencial coincide con la función multiplicada por este numerito que es f' en 0. O sea, lo escribo con la función exponencial. La derivada de a a la x coincide con a la x por lo que me daría a mí la derivada de la función en 0. Por lo tanto, acá estoy diciendo un montón de cosas. Que la función exponencial en cualquier x, su derivada coincide con la función en ese x por este valor que es un valor específico, un valor que es constante, lo que vale f' en 0. Por lo tanto, si f' en 0 existe, va a existir la derivada de la función exponencial en cualquier otro x. Qué sé yo, la derivada de 3 a la x es
3 a la x por un numerito que justo coincide con lo que valga la derivada específicamente en 0 de la función 3 a la x. La derivada de 8 a la x es 8 a la x por lo que específicamente valga la derivada de 8 a la x en 0. O sea, es una expresión de la derivada que es totalmente proporcional a la propia función original. Y ahora yo hago una pregunta. Nosotros sabemos que el valor de la derivada geométricamente coincide con el valor de la pendiente, de la recta tangente, a la gráfica de la función en el punto en el cual yo me paro. Entonces, todas las funciones exponenciales, bueno, no me quiere escribir. Todas las funciones exponenciales pasaban por este puntito. Esta función exponencial, esta, todas pasan por este punto. ¿Se acuerdan cómo habíamos definido el número e? Como la única que tiene tangente 1. ¿Sí? Como aquella función exponencial que al momento de pararme en el punto 0,1, la recta tangente, ahí, esta recta tangente tenía pendiente exactamente 1. Ahora, pero en este punto, este número de la pendiente de la recta tangente, ¿cómo lo puedo escribir usando derivada? Tengo un caso de una función genérica, me paro en este puntito, a, f de a. ¿No? Y trazo ahora la recta tangente a la gráfica de la función en este punto. Esta recta tangente, ¿cuál es el valor de su pendiente? Positivo. No importa si es positivo o negativo. ¿Cómo lo puedo calcular? Pensando en derivadas, que es en el mundo en el que estoy. Tengo una función, me paro en un punto concreto de la gráfica de la función y hago el trazo de la recta tangente. Bien. La pendiente de esta recta tangente, ¿con quién coincide? Con el valor de la derivada en ese punto. Exacto. Exactamente. Con f' en a. Exactamente. Entonces vuelvo a este caso. La función exponencial e a la x era la función que parada en el punto 0,1, al momento de hacer la recta tangente, la pendiente es 1. Pero entonces digo, para esta función, si la pendiente de esta recta tangente es 1, está diciendo que el valor de la derivada de esa función en 0 es 1, porque coincide con la pendiente de esta recta. Ahí le busqué la vuelta. Si la función exponencial e a la x fue definida como aquella función cuya base era aquel número que hacía que la recta tangente en este punto 0,1 tuviese pendiente 1, y por otro lado sé que la recta tangente tiene una pendiente que coincide con el valor de la derivada, ligo todo. E a la x es una función, una f de x, que al momento de calcularle su derivada en 1, perdón, la derivada en 0 tiene que ser 1. Entonces, de todas las funciones exponenciales con las que yo pueda trabajar, conozco que e a la x en particular, en el punto x igual a 0, tiene una derivada que vale 1, porque coincide con la pendiente de su tangente. Entonces, de todas las funciones exponenciales, hay una de la cual yo conozco el valor de f' en 0. Si específicamente yo
considerara como función exponencial a la función e a la x, ¿cuánto vale f' en 0, dijimos? 1. 1. Entonces, para esta función exponencial, miro esto que tenía acá arriba. La derivada de e a la x es, entonces, e a la x por la derivada de ella en 0, 1. O sea, e a la x. O sea, de todas las funciones exponenciales, la única que podría saber cuál es su derivada es la de e a la x. Y la derivada de e a la x es ella misma. Es un poco todo, ¿no? ¿Cómo fue definido el número e? Que es lo que estuvimos recordando recién. Conclusión, si la función con la que trabajo es la función e a la x, la derivada en 0 es 1, entonces ya tengo una nueva función por conocer al momento de derivar. La derivada de e a la x es e a la x. No sé hoy la derivada de 3 a la x, de 8 a la x. Hoy esas no las sé, pero de esta estoy segura que sí. ¿Estamos? Entonces, con esto yo ya estaría terminando la sección 3.1, en la que podríamos utilizar varias cosas para empezar a derivar y podría, por ejemplo, tener una combinación rara, y ya con esto los voy a dejar, por supuesto, de pensar en qué pasa si yo tengo esta función. 2x cubo más 3x quinta menos 2e a la x. Y la quiero derivar. ¿Se animan a decirme cuál va a ser la derivada? 6x al cuadrado más 15x a la 4 menos 2 por e a la x. Exactamente. Vamos derivando cada uno de los términos y aplicando el hecho de que si tengo una constante multiplicada por una función, al derivarlo me queda la constante por la derivada de la función. Entonces, en este caso tengo 2 por la derivada de x cubo, baja el 3 y queda x a la 2. Pero ese 3 multiplicado por el 2 me queda en 6. Acá algo similar, más la derivada de x a la 5 es 5 por x a la cuarta, pero ese 5 se multiplica con el 3, me queda el 15. Y acá tengo menos 2, que es la constante, por la derivada de a la x. Como la derivada de a la x es ella misma, me queda esto. Entonces empiezo a tener como un panorama más amplio de expresiones para empezar a derivar. Ya puedo derivar una expresión al menos exponencial que es e a la x. Bien. Yo después el material se los comparto por completo y parte del PDF todavía no lo podemos desarrollar porque ya estaríamos entrando en la sección 3.2, pero al menos hoy lo que hicimos fue terminar la sección 3.1.